Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. En este plato fuerte, tal y como le había dicho, ya se encuentran con nosotros los destacados juristas Miguel Valerio, Carlos Salcedo y Roberto Medina, a quien le damos las buenas noches a propósito de este debate sobre los alcances de la ley de extinción de dominio. Buenas noches, Lima. Gracias por invitarme a tu programa Fuera de Récord. Buenas noches, Lima. Gracias por invitarme a tu programa Fuera de Récord. Muy buenas noches, Lima. Muchas gracias por la invitación al programa Fuera de Récord. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes y sobre todo compartir algunas ideas esenciales sobre la ley de extinción de dominio. Bueno, quiero comenzar con el doctor Miguel Valerio. Doctor, ¿qué le parece? Gracias de antemano por los tres aceptar esta invitación. Quiero ver qué le parece desde el punto de vista jurídico esta promulgación, ya esta ley que es un hecho, esta ley de extinción de dominio. Quiero comenzar con Valerio, por favor. Entendemos de que es una ley incompleta, con una mala estructura legislativa y una especie de desorden donde no se ve muy claro cómo se va a cancelar el derecho de propiedad y qué ocurre con casos donde, por ejemplo, el registro de título, el título ya se hace definitivo. Realizan causales y no se compaginó con el ordenamiento jurídico dominicano, pero también la cantidad de ilícitos que se encuentran en la ley da a entender que no se realizó un estudio. Tipos penales como el sicariato, que no se encuentra regulado en la República Dominicana, tipos penales como la estafa agravada y estafa autorizada, que es la única estafa agravada en el Código Penal, también se encuentran ahí como catálogo de ilícitos, por lo que es una ley a todas luces desproporcionada y sin un concepto claro. ¿Qué le parece, Carlos, entonces, esta aprobación de la ley de extinción de dominio? Ya escuchamos la posición que hizo el doctor Valerio. Yo pienso que es un instrumento que puede contribuir de manera efectiva, en adición a las normas legales existentes, al Código Penal, la ley de lavado de activos y otros instrumentos con que cuenta la República Dominicana, para atacar el bolsillo de aquellos que han lacerado los fondos públicos, aquellos que han comprometido su responsabilidad por participar en delitos transnacionales y en el crimen organizado en sentido general, incluido el narcotráfico. Y para usted, Roberto, ¿qué piensa Roberto Medina de esta aprobación como tal en estos momentos cruciales de la clase jurídica, de la judicatura y también una ley que era demandada por amplios sectores? Y ustedes los juristas, mucho antes de su aprobación, ya había sido también centro de muchos debates. Lo primero que debo destacar es que la figura de la extinción de dominio constituye un instrumento idóneo para la lucha contra el crimen organizado. De hecho, se trata de uno de los compromisos asumidos por la República Dominicana de cara a organismos internacionales como es el GAFI, y la finalidad de este instrumento es justamente tratar de prevenir o disuadir a aquellas conductas antijurídicas que ponen en juego el patrimonio público y sobre todo la estabilidad y el crecimiento del régimen económico. De ahí que, a mi juicio, la aprobación de la ley de extinción de dominio es positiva, pues dota al ordenamiento jurídico dominicano de las herramientas necesarias para poder combatir este tipo de delitos. Bueno, ustedes saben también que antes de la aprobación se debatía en el Congreso Nacional. Esa ley no va a pasar, hay muchos intereses políticos, además el tema de la retroactividad, hasta qué punto, y que los políticos no la iban a aprobar porque tenía un costo como tal y que nadie va a aprobar una ley en detrimento de ellos mismos. Bueno, que ahora le pregunto, ¿qué piensan ustedes del aspecto político? Porque el componente político aquí juega un papel sumamente importante. Desde el punto de vista político, ¿es una debilidad o una fortaleza para la propia clase política, incluyendo esos congresistas? Desde un punto de vista político, entiendo que la ley de extinción de dominio, pues básicamente fortalece la clase política. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, el financiamiento, por ejemplo, de los partidos políticos a través de bienes de procedencia o de aquellos que hayan sido destinados para la comisión de ilícitos, pues constituye un aspecto que pone en juego la institucionalidad democrática. De ahí que la ley de extinción de dominio no solo pues, lucha o trata de prevenir este tipo de delitos, sino que además pues garantiza que el financiamiento de los partidos políticos pues no se vea afectado como consecuencia de bienes que hayan sido de procedencia o que hayan tenido un destino ilícito. De manera que se garantiza una financiación
legítima de los partidos y sobre todo se garantiza el sistema democrático. Por lo tanto, a mi juicio, la aprobación de la ley de extinción de dominio desde un punto de vista político, pues fortalece la clase política siempre y cuando dicha acción no sea asumida, como bien ha señalado la Procuradora General de la República, como un mecanismo de extorsión, sino que básicamente se utilice para cumplir su finalidad, que es evitar este tipo de actuaciones delictivas que ponen en juego los derechos de la colectividad. Todo lo que pueda contribuir a la transparencia en la administración pública. Los políticos son y tienen la vocación de administrar la cosa pública. Todo lo que pueda consolidar, extender el brazo de la justicia como disuasivo para impedir que los recursos públicos sean dilapidados, sean execrados, sean llevados a los bolsillos particulares, siempre será un instrumento útil. Será bueno para los que prediquen y practiquen la honestidad, la integridad en la gestión pública, y será muy mala la ley de extinción de dominio para aquellos que están comprometidos con lo mal hecho. Yo no lo veo en clave de clase política. Si usted se fija, la mayoría de los juicios que se realizan a diario no es contra la clase política, con lo que en algunos casos habrán políticos afectados por esta ley. Lo que esperamos es que cualquier procedimiento que se vaya a realizar sea acorde con la Constitución, y esa ley, que no es tampoco muy clara en cuanto al procedimiento utilizado para extinguir el dominio. Doctores, ustedes saben que después de la promulgación el presidente de la República fue enfático en su discurso. De hecho, pronunció un discurso amplio, habló del tema de la corrupción, volvió a insistir en el dinero robado y que va a ser devuelto. Es tan fácil, explíquenos esa parte. Lo que se robaron, que vuelva al Estado. ¿Cómo sería ese proceso de que lo que se perdieron, el dinero robado, vuelva al Estado? ¿Qué expectativas tienen ustedes de esa posición del presidente y también de la propia aplicación de la ley como tal? Bueno, es un eslogan muy importante que sirvió de base para la promoción de esa importante ley, y lógicamente eso se condice, se compadece, se corresponde con parte del contenido de la ley. No necesariamente va a ser solamente para atacar lo que se ha robado en el plano público, sino para todo aquello que de manera fundamental puede atacar hasta la seguridad del Estado a través del narcotráfico, a través del lavado de activos y a través de las conductas, de los comportamientos que más laceran los bienes jurídicos, los derechos más importantes de la ciudadanía dominicana. Sobre lo que dijo el presidente en su alocución, entendemos obviamente de que él tiene un interés, pero debió vetar esa ley y tratar de que sea más acorde. Fíjense que la revisión que se le hizo en la Cámara de Diputados trajo 40 observaciones en el poco tiempo que estuvo ahí, y evidentemente el Senado no leyó ni estudió esas 40 observaciones. La ley de extinción de dominio constituye una ley, ¿verdad?, que contempla una acción que es sin rem, es decir, que recae sobre bienes que hayan sido obtenidos como consecuencia de la comisión de delitos o que hayan sido utilizados para la realización de conductas antijurídicas. De ahí que aquellos bienes que son de procedencia o tienen un destino ilícito podrán ser sometidos a un procedimiento de extinción de dominio con el objetivo de extinguir el derecho de propiedad que puedan tener las personas sobre estos bienes y que los mismos pasen a formar parte del patrimonio del Estado. De ahí que efectivamente aquellos bienes que provengan o hayan sido utilizados para la comisión de delitos van a poder ser recuperados por el Estado, y en consecuencia estos bienes podrán ser utilizados para la prestación de servicios públicos que satisfacen necesidades colectivas. Hay otro detalle que me parece sumamente interesante, y de hecho he estado recibiendo mucha información porque hay aspectos que algunos sectores entienden debieron ser incluidos en esta ley y que fueron excluidos finalmente. En ese contexto, ¿qué piensan ustedes, Miguel, Carlos y Roberto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles aspectos debieron ser incluidos en esa ley y que finalmente quedaron excluidos? ¿Qué le parece? Aunque se habla de cooperación judicial internacional, cuyo uno de sus acápites es extradición, debieron ser muy claros con qué pasaba con los extraditables y sus bienes, y tal vez dedicar un capítulo mucho más detallado, donde hubiese hasta procedimiento expedito
para lograr que personas que fuesen declaradas culpables en jurisdicciones del extranjero pudieran ser sus bienes sujetos de extinción de dominio, incluso la posibilidad de una homologación más expedita de la sentencia y así no tener que pasar el juicio. Yo pienso que la normativa internacional y particularmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción da una luz, orienta claramente qué internamente deben hacer los países que integran la Organización de las Naciones Unidas. Y particularmente yo pienso que la ley tiene un propósito, en principio, que duplica, que replica lo que ya está contenido en leyes existentes como la Ley de Lavado de Activos y el Código Penal. Esta ley es solamente una ley complementaria, como los propios organismos internacionales lo han dictado, al Código Penal y a otras leyes como la Ley de Lavado de Activos. Y lo que se orienta básicamente es que, siendo residual la ley, en el caso de que haya la muerte de un narcotraficante, de un perteneciente a una organización criminal transnacional o de un funcionario corrupto que se haya lucrado de los bienes del Estado y muere o simplemente se fuga o es declarado ausente, esos son los casos para los cuales tiene que estar la ley de extinción de dominio fundamentalmente. Eso no está tan claro en la ley de extinción de dominio. Podría incluirse, pero creo que la ley adolece en este caso de serias dudas, de confusiones, debido a la errónea idea de que esta ley viene a resolverlo todo. No es un sanalo todo la ley de extinción de dominio. Es una herramienta que complementa la actividad del Estado para procurar que los bienes mal habidos, que los bienes que sean producto, instrumento u objetivo de delitos importantes, finalmente no se queden en manos de los delincuentes. La ley de extinción de dominio pues, fue enmendada en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados realizó distintas enmiendas al proyecto que le fue remitido por el Senado. Y de esta forma la Cámara de Diputados pues, demostró su interés, su respeto por la institucionalidad democrática y sobre todo por el pluralismo político y el diálogo democrático. Entre las enmiendas que fueron realizadas está la eliminación de la retroactividad de las disposiciones de la norma. También se eliminan los parámetros que se exigían para poder demostrar la buena fe, lo que fomentaba una especie de principio de culpabilidad invirtiendo la carga de la prueba, es decir, aquel que era titular de un bien tenía que demostrar que efectivamente había hecho las diligencias necesarias para comprobar la licitud del bien adquirido. Esto fue eliminado por la Cámara de Diputados, de manera que se presume la buena fe, siendo una responsabilidad o siendo una obligación más bien del órgano persecutor, es decir, el Ministerio Público, la necesidad de derrumbar dicha presunción y demostrar que efectivamente los bienes fueron obtenidos de manera irregular. Esto también es uno de los aspectos positivos de las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados. Ahora bien, independientemente de estas enmiendas, hay algunos aspectos que todavía pues, se mantienen y que a mi juicio pueden generar la inconstitucionalidad de la ley. Y me voy a limitar a resaltar dos aspectos que para mí son esenciales. Primero, la ley de extinción de dominio permite que el procedimiento de extinción pueda llevarse a cabo independientemente de la existencia o no de una sentencia que compruebe la realización del hecho ilícito. Uno de los elementos fundamentales para llevar a cabo la acción de extinción de dominio es la comprobación de un hecho ilícito. Entonces, la ley de extinción de dominio no condiciona la realización de esta acción a la existencia de una sentencia que establezca la culpabilidad de aquel que ha cometido la infracción. Y aquí es importante resaltar que los bienes no cometen ilícitos, ¿verdad? Los ilícitos lo cometen las personas. Por lo tanto, para poder comprobar que un bien es de procedencia o fue utilizado para la comisión de un ilícito, es necesario que dicho ilícito haya sido previamente comprobado por un órgano jurisdiccional, pues de lo contrario se inobserva el principio de presunción de inocencia. Siendo esto así, entiendo que la acción de extinción de dominio debió configurarse post delictum, es decir, que debió considerarse
como una condición para la comprobación del hecho ilícito la necesidad de la existencia de una sentencia con la autoridad irrevocablemente juzgada que demuestre que efectivamente el hecho ilícito que afecta la legitimidad del bien fue consumado, fue realizado. De lo contrario, estaríamos actuando en base a presunciones y dichas presunciones pues afectarían o desconocerían el principio de la presunción de inocencia, que constituye una de las garantías esenciales del derecho al debido proceso contemplado en el artículo 69 de la Constitución. Otro aspecto que fue básicamente inobservado por las cámaras legislativas y que no fue contemplado en la ley de extinción de dominio fue limitar pues, los delitos a aquellos que están vinculados con el crimen organizado. La ley de extinción de dominio incluye un conjunto de delitos que a nuestro juicio puede generar o puede vulnerar el principio de razonabilidad. Y digo esto porque la extinción de dominio, si se parte de un análisis sistemático de los numerales 5 y 6 del artículo 51 de la Constitución, pues es posible afirmar que está destinada a la lucha contra aquellos delitos que ponen en juego el patrimonio público o que constituyen conductas que forman parte del crimen organizado, es decir, de aquel crimen que no conoce fronteras y que por consiguiente es transnacional y pone en juego la estabilidad del régimen económico nacional. Siendo esto así, entiendo que los delitos que abren las puertas para aplicar la extinción de dominio deberían ser aquellos que estén destinados al crimen organizado o que pongan en juego el patrimonio público, por ejemplo, la corrupción administrativa, el lavado de activos, etcétera, el financiamiento del terrorismo, entre otras actuaciones. Y no incluir delitos que incluso son de acción privada, como sería, por ejemplo, la violación a la propiedad intelectual, ¿verdad? La ampliación de los delitos, la inclusión de un conjunto de delitos que incluso son delitos que se persiguen por acción privada porque el afectado no es el Estado sino un particular, pues a mi juicio desconoce el principio de razonabilidad por ser una medida innecesaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.15 de la Constitución. En síntesis, a mi juicio se debió configurar la acción de extinción de dominio como una acción post delictum y además se debió delimitar en la utilización de esta figura para aquellos delitos que están vinculados con el patrimonio público, es decir, que puedan afectar el patrimonio público o que estén directamente vinculados con el crimen organizado. Distinguidos juristas, denme un permisito, no se muevan, que ese tranquilito. A propósito de los padres, felicidades para los tres. Sé que han tenido un día arduo de mucho festejo y corre-corre y celebraciones. Estamos conversando, señores, con los destacados juristas Miguel Valerio, Carlos Salcedo y Roberto Medina en este debate sobre los alcances de la ley de extinción de dominio en esta edición nocturna de Fuera de Récord. Cambiar de canal del delito federal. A la pausa, ya volvemos. Estamos en este plato fuerte de Fuera de Récord conversando con los destacados juristas Miguel Valerio, Carlos Salcedo y Roberto Medina. Este debate que hemos generado tan interesante a propósito de la promulgación de la ley de extinción de dominio. Miren, hay un aspecto, señores, que yo no lo puedo dejar por alto. A esta hora de la noche hay gente que la cabeza le está retumbando y muchas posiciones encontradas y esa pregunta no se puede quedar. Se aprobó la retroactividad de los 20 años. Bueno, después de 20 años no va a ser aplicada la retroactividad en los últimos 20 años, pero hay posiciones encontradas. He escuchado voces que dicen la retroactividad es a partir del hecho. No, tú no tienes retroactividad, pero a partir del hecho como tal se abre ese proceso y puede ser con cargo penal, el tema de la corrupción y demás. ¿Qué piensan ustedes del tema de la retroactividad y el enriquecimiento ilícito como delito penal en la aprobación, la promulgación de esa importante pieza? Sobre la retroactividad del enriquecimiento, evidentemente de que eso fue eliminado de la ley, con lo cual contestar algo que fue eliminado ya no valdría la pena. La ley aprobada ya eliminó la posibilidad de la retroactividad de la ley de alcanzar bienes mal habidos antes de la promulgación de la publicación de la ley. Por lo tanto, eso quedó ya totalmente aclarado, totalmente resuelto, y de haber quedado la retroactividad de la ley, evidentemente todo lo que se decía, no solamente juristas, sino
opinadores en la República Dominicana en sentido general, ya se eliminó la posibilidad de contradicción con el artículo 110 de la Constitución de la República, que consagra el principio de irretroactividad de la ley. Bueno, hay que diferenciar entre la retroactividad y la retrospectividad. ¿Qué quiere decir la retroactividad? Básicamente, la retroactividad prohíbe la aplicación de disposiciones normativas a situaciones jurídicas consolidadas que se hayan suscitado en el pasado. En cambio, la retrospectividad permite la aplicación de las disposiciones de la norma a situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, donde no se haya adquirido un derecho, donde no se haya confirmado una situación jurídica y ese acontecimiento del pasado que no se ha configurado, que no se ha consolidado, pues rige efectos en el futuro que sí pueden ser pues regidos o regulados por la norma que se adopta. El artículo 110 de la Constitución prohíbe la retroactividad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la norma no pueda ser retrospectiva. De hecho, lo que fue eliminado del proyecto de ley es la retroactividad de sus disposiciones, es decir, que se pueda aplicar la ley a situaciones jurídicas consolidadas que ya hayan generado derechos adquiridos. Pero es posible o existe la posibilidad de que la ley de extinción de dominio sí pueda ser aplicable a situaciones jurídicas no consolidadas de una forma retrospectiva. Por ejemplo, si usted adquirió un bien inmueble y ese bien inmueble nunca fue registrado, ¿verdad? La compra de ese inmueble pues no ha sido formalmente registrada y ese derecho de propiedad pues no se ha consolidado, no se ha confirmado. Ese tipo de situaciones sí podrían estar regidas, sí podrían aplicarles las disposiciones de la ley de extinción de dominio. Ahora bien, aquellas que se han consolidado, aquellas que son firmes, pues no pueden ser reguladas o no pueden verse afectadas como consecuencia de las disposiciones de la ley de extinción de dominio en virtud del artículo 110 de la Constitución. Bueno, hay un punto que yo sé que es para ustedes de mucha trascendencia para los tres. El tema de la posibilidad de que esta ley pudiese ser ahora atacada por ser inconstitucional o por tener elementos que violen derechos fundamentales. Desde el punto de vista jurídico, a pesar de la promulgación, puede ser atacada esta ley ante el Tribunal Constitucional, como habían planteado algunos juristas, otros sectores e instituciones que se habían opuesto a esta iniciativa como tal. La ley de extinción de dominio entendemos que sí, que todavía quedan vicios constitucionales, pero más que eso, el problema se basa básicamente en la estructura legislativa. La estructura legislativa, vuelvo y repito, el proceso, quienes actúan, el cuerpo nuevo que se va a utilizar para poder extinguir el dominio de los bienes, no está claro en la ley. Bueno, el Poder Ejecutivo ya promulgó la ley y el Poder Ejecutivo es que también la publica. No hizo ninguna observación el presidente de la República y por lo tanto no hay lugar a ningún ataque. Ahora, ¿se puede atacar la ley ante el Tribunal Constitucional? Evidentemente que sí. Todos aquellos ciudadanos dominicanos que entiendan que la ley guarda algún nivel de conflicto, de contradicción con la Constitución de la República, lo podrá hacer en el futuro. Claro, independientemente de que la ley de extinción de dominio fue promulgada por el presidente de la República, es claro de que sus disposiciones pueden ser sometidas a un control de constitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, que es el órgano especializado para garantizar el orden constitucional, la supremacía constitucional y sobre todo los derechos fundamentales. De ahí que existe la posibilidad de que la ley de extinción de dominio sea sometida a un control abstracto de constitucionalidad y que sus disposiciones sean verificadas o analizadas de cara a los principios y derechos constitucionales. Bueno, ya lo escucharon, señores, brillante, tremenda exposición de ambos, de todos. Los felicito grandemente por esa cátedra jurídica que nos han dado esta noche los juristas Miguel Valerio, Carlos Salcedo y Roberto Medina, a propósito de este debate sobre la promulgación de la ley de extinción de dominio y sus alcances. Muchas gracias por la invitación, Lima. Hasta siempre. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, Lima. Agradezco, Lima, por la invitación al programa y estoy a sus disposiciones. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Bueno, ya lo vieron. Hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes, más la próxima semana en esta edición nocturna de Fuera de Récord. Recuerden, cambiar de canal casi un delito federal. Hasta la próxima semana.